16. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor de una manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el siguiente y nos unimos en el versículo 16. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hermanos, agradecemos al Señor que el día de hoy nos acompañe el presbítero José Víctor González Esparza. Él tendrá a su cargo la meditación de la palabra del Señor con el mensaje Cualidades de una iglesia sana. Antes de eso, hermanos, leemos algo rápido y breve de su experiencia. El hermano tiene 59 años, es casada, su esposa nos acompaña también en esta hora. Y él es licenciado en Teología del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Entre varias actividades docentes, ha sido profesor de Antiguo Testamento, Apocalipsis, de lectura y redacción, de taller de redacción, de pedagogía, materias de lógica, metodología de investigación y en bachillerato. Experiencia pastoral, ha participado como pastor en las congregaciones Betel, Israel, Betania, Jesús la vid verdadera, Jesús el buen pastor, Lluvias de Gracia, Emanuel, Fuente de Agua Viva, Emanuel y Getsemaní, en varios lugares de nuestro país. Y algunas de responsabilidades institucionales: ha sido vicepresidente del Presbiterio Jesús el Buen Pastor, secretario del Sínodo, ministro de Relaciones, vicepresidente del Presbiterio de México, ministro de Relaciones del Presbiterio del Estado de México, vicepresidente del Sínodo Mexiquense, presidente del Presbiterio Juan Knox, vicepresidente del Presbiterio Juan Knox y representante legal también del mismo, secretario del Ministerio de Relaciones y presidente del Presbiterio del Centro Norte de Chiapas. Sin más preámbulo, hermanos, recibimos a nuestro hermano que comparte con nosotros la palabra del Señor. Antes de iniciar con la reflexión, les invito para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Pero ahora, Señor, es tiempo de escucharte. Queremos pedirte que nos hables a través de tu palabra y que me utilices, Señor, para hacer llegar el mensaje que tú tienes preparado para tu iglesia en esta hora. Señor, que todos estemos atentos a lo que tienes que decirnos y que, como lo dices también a través de esta palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
Para mí es un placer, bueno, no para mí nada más, para nosotros es un placer el poder estar acompañándoles aquí en esta mañana, sabiendo que el Señor es el que dispone de todas las cosas y que Él es el que va haciendo que las cosas se cumplan conforme a sus propósitos. Si bien es cierto, ahorita escuchando todo eso, la verdad, no tiene uno más que decir que por gracia de Dios es que uno va desarrollándose en el ámbito del ministerio y el Señor nos ha permitido el poder caminar en este tiempo en que el Señor nos ha dado la oportunidad de servirle. Y una de las cosas, hermanos, que quisiera que reflexionáramos en esta hora es acerca de la vida de la iglesia. A veces nos preguntamos, la iglesia, primero, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué Dios los ha puesto aquí como iglesia? Y son preguntas, hermanos, que la misma palabra nos va indicando y nos va respondiendo, porque al final de cuentas, como les decía, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes y Él los tiene que cumplir y va a utilizar a todos los que sean necesarios para cumplirlo. La iglesia siempre la hemos definido como un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios, pero este grupo de personas tiene una característica muy particular. Han sido redimidas por la sangre de Jesucristo, es decir, son salvos. Y precisamente el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios va a desarrollar ese tema de la salvación, que hemos de decir es uno de los temas que circulan a lo largo de toda la Escritura. Pero de manera palpable aquí el apóstol Pablo va a remarcar ese punto que le da sentido a la obra de Dios, no a la obra del ser humano, sino a la obra de Dios, porque él hace una afirmación muy categórica. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, tenemos que sentir que somos seres privilegiados de poder estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído a cada uno de nosotros para formar parte de su pueblo. Y véanlo, no cualquiera. Y no porque sea objeto para presunción, no, sino como el mismo apóstol lo dice aquí, en términos de la humildad. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que por causa del pecado, ¿cuál era nuestro destino? La muerte. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos la opción de la vida eterna. Y como dice la misma Escritura, y esto no es don de ustedes, no es de ustedes, sino es don de Dios. Es decir, es un regalo que Dios nos ha dado. Y bueno, ya sabiendo eso, entonces nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad de que estemos aquí? ¿Para qué venimos a congregarnos aquí? Porque hemos escuchado muchas ocasiones de hermanos que dicen, hermano, yo no necesito ir al templo, yo en mi casa puedo desarrollar mi vida espiritual. Sí, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, Dios no ha planteado eso. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios planteó que Él iba a llamar a un pueblo para que le adorara. ¿Recuerdan cuál fue la idea central de la salida del pueblo de Israel de Egipto? Para adorar a Dios, exactamente. No fue para darles en primer lugar una tierra prometida, no. Porque Dios le dijo a Moisés, vas a ir a Faraón y le vas a decir, quiero que dejes salir a mi pueblo para que me adore. ¿Por qué? Porque la adoración, hermanos, es el elemento básico que nosotros debemos ejercer porque para eso fuimos creados. Y así lo declaramos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y entonces para eso estamos aquí en primer lugar. Para glorificar a Dios, pero no solamente para glorificar a Dios, sino para dar testimonio. ¿De qué vamos a dar testimonio, hermanos? ¿De qué? En parte de su gracia. Y eso tiene que ver también con otro de los temas que se desarrollan a lo largo de la Escritura, que es el tema del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue la primera predicación de Jesús? Después de regresar de los 40 días en el desierto, ¿cuál fue la primera predicación de Jesús? Exactamente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos temas, arrepentimiento que tiene que ver con la salvación y el tema del reino de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos ha puesto aquí para que le mostremos a la gente que aquí está el reino de Dios. Es decir, que cada vez que alguien entre por esa puerta, debe experimentar esa sensación del reino de Dios. Y aquí es donde viene nuestra tarea. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr que la gente sienta que está en la misma presencia de Dios? Porque se supone que a eso venimos, a estar en la presencia de Dios, ¿o no?
El primero que está aquí es Dios, nos está esperando, porque Dios es el que nos invita, Dios es el que nos trae para que le adoremos. Pero hermanos, tenemos que plantear esa sensación a la gente de que al estar aquí está en la presencia de Dios. Pero nosotros primero tenemos que experimentarlo. Y aquí es donde viene el desarrollo de la reflexión de esta hora, hermanos, en el pasaje que hemos leído de Efesios. Voy a pedirles que mantengan abiertas sus Biblias para que vayamos siguiendo. Voy a utilizar aquí esta versión, que es la versión 1909. Entonces va a haber a lo mejor un poquito de diferencia, pero no se preocupen. Vamos a ver qué dice el texto. Son tres cosas, hermanos, las que el apóstol Pablo menciona para hablar de las cualidades de una iglesia sana. Es decir, una iglesia donde realmente se manifieste el reino de los cielos. Pero antes de empezar, yo les preguntaría, ¿ese es el ambiente que se siente aquí en la iglesia, hermanos, cuando entramos? ¿Realmente se siente el reino de los cielos? ¿O se siente otra cosa totalmente diferente? No me lo respondan, no me lo respondan. Vamos a ver qué es lo que hay. En primer lugar, hermanos, indudablemente, y por algo el apóstol Pablo va a comenzar por ahí. La primera cualidad de una iglesia sana es su unidad. Creemos en un Dios que se ha manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para nosotros no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas. Es decir, en Dios hay la unidad. Y eso es lo que Dios quiere que haya dentro de la iglesia. Pero hermanos, aquí hay que poder entender qué significa que en la iglesia haya unidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la unidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la unidad significa que todos debemos pensar igual. Y no es cierto, no podemos pensar igual. Ninguna persona diferente a otra va a pensar igual. Podrán coincidir en algunas cosas, pero en términos generales, cada quien va a pensar en su propia manera de vivir, en su propia manera de ser. Pero entonces, ¿en qué se va a manifestar la unidad? De acuerdo a lo que va desarrollando el apóstol Pablo, en los primeros versículos dice así al principio: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno, y vean cómo lo dice ahí, como es digno de la vocación con que sois llamados. De acuerdo a lo que somos. ¿Quiénes somos? Debemos comportarnos como lo que somos. Si alguien nos pregunta en términos religiosos, ¿quién eres?, ¿cuál será nuestra respuesta, hermanos? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Pero no solamente somos hijos de Dios, porque ¿quién es Dios? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces somos hijos del Rey. Y no cualquier rey. Estamos hablando de aquel que lo controla todo, aquel que ha creado absolutamente todo. Y si somos hijos del rey, entonces al final de cuentas, ¿qué somos, hermanos? Príncipes, exactamente. Y tendríamos que pensar, hermanos, en la figura de la realeza. Vamos a pensar en términos humanos en la figura de la realeza. ¿En quién pone más atención la gente? ¿En el rey o en los príncipes? ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, ahorita la monarquía inglesa, ¿de quién hablan más? ¿Del rey o de los príncipes? Hablan más de los príncipes. Fíjense, cosa curiosa, hablan más de los príncipes. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos lo sabemos, y no solamente en términos de la realeza, sino en términos generales. Los hijos son el reflejo de lo que es la familia. ¿Quieren saber cómo es una familia? Vean a los hijos. Y así como se comportan los hijos, es la familia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Compórtense como lo que son, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, y así yo lo creo, hermanos, y estoy convencido de ellos, que nosotros somos el espejo de Dios. Nosotros reflejamos a Dios. Y entonces desde ahí es donde yo tengo que pensar a considerar qué es lo que ve primero mi hermano que está a mi lado de Dios a través de mí. ¿Qué es lo que ve? Si pensamos en Dios, en los atributos de Dios, hablamos de que Dios es amor, ¿no? ¿O no? De que Dios es bondad, de que Dios es justicia, de que Dios es santidad. ¿Eso es lo que ve la gente a través de mi vida, hermanos? Dios ve que realmente el Dios en el que creo es un Dios de bondad, es un Dios de amor,
¿Es un Dios de misericordia? ¿Es un Dios de justicia? ¿Es un Dios de santidad? Mucha gente piensa que es difícil ser cristiano. Y hermanos, por un lado sí es difícil, porque Dios exige, no pide, exige que sus hijos se comporten, como lo dice aquí, como es digno de la vocación con que sois llamados. Ninguno de nosotros pidió estar aquí. Piensen, hermanos, dónde estaban antes de haber conocido a Jesucristo y recibirle como su Salvador personal. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna. Y Dios nos rescató, nos sacó de donde estábamos y nos trajo y nos dijo: yo quiero que tú formes parte de mi familia. Y hubo ese efecto de la regeneración en nosotros. Pero ojo, cuidado, porque si bien es cierto ahora nosotros ya no somos condenados, vean lo que dice en el versículo número 2. Sí, van a tener que vivir de una manera como debe ser, como es digno con la vocación con que han sido llamados. Pero dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, y dice, soportándoos los unos a los otros en amor. Fíjense nada más. Y volvemos a lo que yo les decía. No está hablando de que pensemos igual. No está hablando de que pensemos igual, porque la humildad no tiene que ver con mi forma de pensar, tiene que ver con mi forma de actuar. Una de las premisas del Señor Jesucristo fue: yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para servir. Y ese término servir es el original griego diácono. Yo he venido para ser diácono, dijo el Señor Jesús. Hermanos, ¿realmente hemos ejercido nuestro diaconado como hijos de Dios? Normalmente pensamos que el diaconado es un oficio que tienen algunos hermanos y que lo deben ejercer, y a veces hasta los criticamos, los acusamos y los ponemos de lo peor, pero nos olvidamos que yo soy diácono y que yo tengo que servir. Y no tiene que ver entonces con una manera de pensar, sino con una manera de actuar. Y dice también con mansedumbre, no sintiéndome lo mejor, no sintiendo que los que estamos aquí somos los mejores y los que están allá afuera son los peores. No, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque una iglesia que sienta que es santa no va a estar aquí. La iglesia perfecta es la que va a estar en el reino de los cielos. Yo recuerdo mucho una frase de uno de mis maestros del seminario que nos decía: la iglesia no es un museo de santos, es un taller de reparaciones. ¿Por qué? Porque todos venimos con algo, y con lo primero que venimos es con nuestro pecado. Y el Señor Jesús hizo ese contraste de las actitudes cuando dijo: no seas como el fariseo hipócrita que se pone en las esquinas de las calles a gritar todas sus cualidades espirituales, sino sé como el publicano que, puesto de rodillas, solamente dijo: Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa es la mansedumbre, esa es la humildad, y eso es lo que tenemos que manifestar para que realmente, hermanos, se pueda sentir que el reino de Dios está aquí en la tierra y que nosotros formamos parte de ese reino. ¿Para qué? Es lo que les decía, para que la gente cuando entre sienta que hay humildad, que hay mansedumbre, pero también el soportarse los unos a los otros. Y el soportarse los unos a los otros no dice: híjoles, me caes mal, pero pues ya ni modo, te tengo que soportar. No, hermanos, la idea del apóstol Pablo no es esa. La idea del apóstol Pablo tiene que ver con algo que se utiliza mucho en la arquitectura para que una casa pueda soportar el peso de todo. ¿Qué es lo que puede soportar el peso de todo en una construcción? Primero los cimientos, pero también los pilares. Y los pilares van a hacer que se soporte todo el peso de la casa. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo: me caes mal y pues ni modo, no. Está diciendo que yo voy a ayudar al otro para que esté bien. En otro texto el apóstol Pablo dice: los que son maduros ayuden a los que son inmaduros a crecer.
Fortalézcanlos, exhórtenlos, anímenlos, porque esa es nuestra tarea, hermanos, como creyentes en Jesucristo, el poder velar por el más débil en la fe. Inclusive el apóstol Pablo nos advierte: ten cuidado con el débil de la fe, y si te tienes que abstener de muchas cosas por el débil en la fe, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a manifestar que realmente soy un creyente en Jesucristo. Hermanos, ¿no creen ustedes que Jesús pudo haber hecho muchas cosas porque era el Hijo de Dios? Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Actuó con amor, habló con amor, se expresó con amor con toda la gente. Nunca presumió, sino todo lo contrario. Al Señor Jesús inclusive no le gustaban las manifestaciones así externas ni fastuosas. ¿Se acuerdan qué pasó cuando lo querían convertir en rey? Después de haber alimentado a tanta gente. ¿Qué hizo Jesús? Se les escabulló, se les perdió, y la gente cuando lo quiso ver y quiso nombrarlo rey ya no lo encontró. Cuando hacía milagros, ¿qué le decía a la gente? Ve y públicalo y dilo a todo mundo que yo te sané. No, decía: mira, calladito, tú calladito, ve al templo, cumple con todo lo que la ley exige y sigue tu vida. Claro, la gente nunca le hizo caso, porque sí, la gente iba y aclamaba que había sido sanada de sus enfermedades, pero eso ya no era cuestión de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús nunca le gustó ser exhibicionista. Y ahí es donde se ve la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el que yo pueda ayudar a soportar al que está débil en la fe. Pero vean lo que dice el versículo número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. ¿En qué va a estar basada la unidad? Aquí el apóstol Pablo nos dice por la paz. El versículo anterior nos dice en el amor. Hay una pregunta que siempre se hace a la iglesia: hermanos, ¿se aman entre ustedes? Y todos dicen: sí, nos amamos. Y a veces uno dice: a ver, veo estas situaciones y realmente hay amor en esas situaciones. Simplemente la formación de grupos, ¿es porque hay amor? No, no hay amor, hay egoísmo. Hay todo lo contrario de lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar la unidad. Y vean sobre qué está basada ya de manera particular la unidad del apóstol Pablo. No empieza, vuelvo a lo mismo, no empieza diciendo un solo pensamiento, sino está diciendo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Fíjense, está hablando de situaciones que vienen desde el interior de nuestro ser. Más adelante en la carta a los Filipenses el apóstol Pablo decía: haya en ustedes no el mismo pensar, sino el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y él va a empezar a decir: el cual siendo Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino a hacerse hombre tomando la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Vean el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Y cuando se habla de esto, entonces, les decía, tiene que ver, en primer lugar, con una fe. ¿Cuál fe? Esa fe que nos lleva primero a creer que somos pecadores y que necesitamos reconciliarnos con Dios, que necesitamos venir a pedirle perdón y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y que a partir de ahí me va a llevar a vivir ese trance de aquí hasta lo que viene el Señor Jesucristo por segunda ocasión. ¿Qué es lo que más adelante y ahorita lo vamos a considerar? Un bautismo. Yo creo que aquí no tenemos problemas porque todos somos bautizados. Bueno, espero, ¿verdad? Espero que todos seamos bautizados. ¿Sí? El que no ha sido bautizado adulto es porque no ha entendido lo que es este proceso. Y los padres que no han bautizado a sus hijos es porque no han entendido lo que es el bautismo infantil. Otro tema muy aparte que no lo voy a desarrollar aquí, pero mencionar que esto es algo que nos une, el bautismo, pero sobre todo un Dios y Padre de todos. Debemos vivir por este Dios, para este Dios, porque para eso fuimos creados. La segunda parte de la respuesta de la pregunta número 1 del catecismo, que ya no les mencioné porque les dije que el fin principal del hombre es
glorificar a Dios. ¿Y la segunda parte qué dice? Gozar de Él para siempre. ¿Y qué significará gozar de Él para siempre? Hermanos, disfrutar de Él, disfrutar de Dios. Pero también eso tiene que ver con la comunión con Dios. Tiene que ver con todo lo que yo voy a hacer para Dios. El apóstol Pablo menciona todo lo que hagas, todo lo que hagas lo tienes que hacer como para Dios y no como para los hombres. Porque hermanos, al final de cuentas, valga la redundancia, ¿a quién le vamos a dar cuentas? ¿A las personas? A Dios. A Dios le vamos a dar cuentas de lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. Y eso nos tiene que preocupar. Sí, no vamos a perder la salvación. No la vamos a perder, eso ya lo sabemos. Pero tampoco eso se debe convertir en una justificación, en un pretexto para no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Hay un texto que ahora, hablando de la Reforma, Martín Lutero lo tomó, pero lo encauzó por lados que no eran los adecuados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Martín Lutero decía, hermanos, ¿quieren experimentar la gracia de Dios en su máxima expresión? Pequen, que Dios los va a perdonar. ¿Sí? Pero el mismo apóstol Pablo hace una pregunta en los versículos siguientes. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿nos justificaremos en que la gracia de Dios es tan grande que nos va a perdonar todo? No. Y lo dice enfáticamente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el Señor y hemos resucitado con Él, no podemos tener esa mentalidad de estar metidos en el pecado, porque entonces, hermanos, de nada sirve el sacrificio de Cristo. Y lo dice el autor de la carta a los Hebreos, el que peca deliberadamente hace que la muerte de cruz valga nada. Y si Dios a los que allá en la época de Moisés los castigó por no haber visto la vara de Moisés para ser sanados, dice, cuanto menos a esos que hacen que la cruz de Cristo valga nada. Es decir, hermanos, que nosotros, cuando decimos que tenemos que vivir para agradar a Dios y que tenemos que rendirle cuentas a Él y que tenemos que vivir pensando en que todo debe estar enfocado en Él, viene la segunda situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, pero primero, debemos buscar la unidad. Y debemos pensar, hermanos, debemos pensar si como iglesia realmente estamos unidos. No de palabra nada más, sino a través de las acciones que está mencionando el apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo va a lograr? Dice el versículo número 7. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dotado a cada quien de algo para que lo ejercitemos, no en beneficio en primer lugar de los de allá afuera, sino de nosotros mismos. ¿Sí? Y dentro de esos dones, dice el versículo número 11, y Él mismo dio unos ciertamente para que sean apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, hermanos, que la segunda cualidad de una iglesia sana es su constante preparación. Una cosa que nos distingue como iglesia presbiteriana, hermanos, es esta, la preparación teológica y doctrinal que tenemos. Y así nos reconocen muchos grupos, hermanos. Muchos grupos religiosos así nos conocen. Un ejemplo de ellos, cuando se hizo la reforma al artículo 130 constitucional, donde se le dio personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, que así nos llamó el gobierno, ¿sí? La Secretaría de Gobernación le recomendó a muchos grupos analizar nuestros documentos. En ese entonces era la Constitución y la disciplina. Y les dijo, vean los documentos de la iglesia presbiteriana porque son los que están más apegados al marco jurídico de lo que estamos pidiendo. Hoy en día no que se haya agregado otro documento, sino que de la Constitución se sacaron todos los procedimientos y existe ahora el manual de procedimientos.
Pero vean, hermanos, la opinión del gobierno de la República. Nosotros como iglesia presbiteriana somos una iglesia bien organizada y con orden. Y ha costado trabajo. No crean que se ha logrado fácilmente. Ha costado trabajo. Hay un autor, Juana Mackay, que escribió entre algunos libros uno que se llama Un pueblo con mentalidad teológica, donde se habla que precisamente nosotros como iglesia presbiteriana tenemos muy marcado esa actitud de estudio de la palabra y en cuestiones doctrinales también tenemos todo bien estructurado. Y hay una constante preparación para nosotros, porque fíjense, dice ahí, entonces Dios ha dispuesto los recursos necesarios para que la iglesia se prepare. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay todo. Dios ha dispuesto todo lo necesario para que la iglesia crezca y sea preparada, como dice ahí, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Y no vamos a descubrir el hilo negro, porque todo ya está escrito. Hoy en día en las empresas se manejan conceptos como visión, misión, filosofías y todo eso. Si lo aplicamos a la vida de nuestra iglesia, ¿cuál es la misión de la iglesia, hermanos? Predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio. La visión es cómo vamos a ver a la iglesia en el futuro. Dios ha dispuesto todo, tanto la misión como la visión. Dios quiere que su pueblo predique el evangelio. ¿Dónde? En todo el mundo. Lo dijo ahí en Mateo 28 y lo hizo más específico en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está ya la obra del ministerio, hermanos. La visión es cómo cada iglesia va a desarrollar ese ministerio. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas necesidades, no todos están en el mismo contexto. Hace muchos años, yo creo que ustedes escucharon ahorita que estuvimos hace muchos años por aquí cerquita, en la aldea. Ahí estuvimos mi esposa y yo colaborando y en Cotzio. En aquel entonces solamente había 2 iglesias presbiterianas aquí en la ciudad. Hoy hay 4. Qué bueno. ¿Pero nos vamos a conformar con 4? No podemos conformarnos con 4. ¿Se acuerdan cuál fue la expresión de Josué cuando regresó de ver la tierra prometida y que los 10 dijeron, no podremos, hay gigantes y hay un montón de obstáculos? ¿Qué fue lo que dijo Josué? En aquel entonces llamado Oseas, porque ahí fue donde le cambiaron el nombre. ¿Pero qué dijo? Subamos pues y conquistemos el país que más podremos que él. ¿En qué basaba la seguridad Josué que tenía en ese momento? ¿En todo lo que había o en ese Dios en el que en él creía? Él basaba su confianza y seguridad en el Dios en el cual él creía. David con aquel gigante le dijo, tú vienes a mí bien equipado, bien armado. ¿Y cómo vengo yo a ti? Ni siquiera le dijo, yo vengo con una piedra y mi onda. Bueno, diríamos nosotros aquí en la cultura mexicana, yo vengo con una resortera, ¿no? Porque era el equivalente. No dijo eso. ¿Qué dijo? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque toda su confianza y seguridad estaba basada en Dios. Hermanos, ¿qué nos asusta de allá afuera? Nos pueden asustar muchas cosas. Nos pueden asustar muchas cosas, pero esto no nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar es que debemos estar preparados para realizar la labor del ministerio al cual Dios nos ha encomendado, nos ha llamado a realizar. No solamente en términos del ministerio, como lo dice aquí, sino también para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos tenemos que estar edificando mutuamente, hermanos. Mutuamente nos tenemos que estar edificando. Pero para eso, entonces, pensemos, ¿cuáles son los recursos con los que ha dotado Dios a esta iglesia para prepararse, hermanos? ¿Cuáles son? Número 1. Bueno, aquí le llaman Instituto de Formación Cristiana, creo, ¿verdad? Bueno, en la mayoría de las iglesias es Escuela de Formación Cristiana.
Ahí está, un elemento, un recurso para que nos preparemos. ¿Cuál es nuestro problema? No venimos. ¿Cómo nos vamos a preparar si no venimos? ¿Qué otro recurso ha preparado? Estudios bíblicos. ¿Cuántos están en el estudio bíblico? Veladas de oración, jornadas de ayuno. O sea, la iglesia tiene actividades con las cuales yo me voy a poder preparar para que entonces sí pueda enfrentar allá afuera a todo lo que hay. Y a veces nos ponemos a pensar, ay hermano, es que pues yo no estoy preparado para evangelizar. En alguna ocasión a un pastor le preguntaron, oiga hermano, ¿cuál es el mejor método evangelístico que hay? Porque ustedes, si les pregunto, me van a poder mencionar un montón de métodos evangelísticos, que si 40 días con propósito, que si evangelismo explosivo, que campañas masivas de evangelización, que evangelismo persona a persona, me podrán mencionar muchas. Y el pastor aquel respondió, todos los métodos y ninguno son buenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el método no es lo importante. Lo importante es que yo esté capacitado en mi vida espiritual para poder dar testimonio. Sí, necesito esa capacitación, sí, me van a hablar de la evangelización, de cómo evangelizar, de cómo desarrollar esa tarea. Para eso voy a venir a aprender aquí a cómo trabajar ese punto. Pero no solamente en cuestiones del evangelismo, porque ¿saben ustedes, hermanos, que una de las características de la sociedad hoy en día es la falta de identidad? Y eso se ha traspasado a la vida de la iglesia, porque ya no sabemos ni quiénes somos. Y por ahí tenemos que empezar. Y entonces tenemos que empezar a conocer lo que es la doctrina bíblica en primer lugar. Hay tres, digámoslo así, tres tipos de doctrina. La doctrina bíblica, la doctrina reformada y la doctrina presbiteriana, que es donde nosotros estamos ubicados. ¿Sí? Sabemos que la doctrina bíblica es todo lo que está aquí y que la hemos sistematizado en temas, lo que es la teología, la cristología, la neumatología, la eclesiología, la escatología, la antropología. ¡Pum! Lo tenemos bien definido. ¿Cómo está concentrada la doctrina reformada en las 5 solas? ¿Sí? Sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Sí? ¿Y la doctrina presbiteriana? En 5 puntos también, curiosamente, en 5 puntos, que tienen que ver con la depravación total del hombre, la elección soberana, el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos, la expiación limitada, todo basado en el tema general de la soberanía de Dios. Hermanos, ¿los conocemos? Simple y sencillamente, ¿sabemos por qué somos presbiterianos? Tenemos un nombre que nos identifica, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, AR. ¿Podemos identificar cada uno de los términos? Hermanos, necesitamos prepararnos. Entonces, primero, debemos pensar en la gente que Dios ha dispuesto para capacitar. Y debemos pensar en nosotros que nos tenemos que preparar. La tercera cualidad, hermanos, está definida en los versículos 13 al 16. Hasta que todos lleguemos, fíjense lo que dice. Regresa Pablo al tema con el que comenzó. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí sí ya va a meter cuestiones del conocimiento. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Es decir, que nosotros para poder tener una iglesia sana debemos buscar y velar por el crecimiento espiritual de todos los integrantes de la iglesia. Y lo dice ahí, para que ya no seamos como niños fluctuando, que seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artimañas, dice aquí los artificios del error. Porque hermanos, la realidad, y esa es una realidad, es que allá afuera vamos a enfrentar muchas filosofías, muchos pensamientos que van a estar en contra de lo que Dios ha determinado. Pero ¿cómo los vamos a saber enfrentar si no tenemos
las cualidades que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo. Nuestra mirada, hermanos, tiene que ser, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo, en llegar a pensar como pensó Jesús, a hablar como habló Jesús, a sentir como sintió Jesús y a vivir como vivió Jesús. Esa debe ser nuestra meta. La pregunta es, ¿lo lograremos? ¿O seremos de la mentalidad de que, pues ya en el reino de los cielos ahí lo voy a lograr? No, hermanos, todo eso tiene que ver desde ahorita. Porque el Señor Jesús no dijo que el reino de los cielos está todavía en la lejanía. ¿Dónde dijo que estaba el reino de los cielos y cuándo? Aquí y ahora. Hermanos, entonces, nuestra tarea debe estar enfocada a la unidad de la iglesia, a la preparación de la iglesia y al desarrollo espiritual de la iglesia. El problema, hermanos, es que no tenemos una mentalidad preventiva, ni siquiera en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de aquí son doctores? ¿Hay doctores o no hay doctores? ¿Sí? A ver, ¿quiénes rápidamente así? No les voy a cuestionar nada. No están aquí ahorita. Bueno, vamos a verlo desde nuestra perspectiva de enfermos. ¿Cuándo vamos a ver al doctor? ¿Cuándo? Cuando ya la enfermedad está en su pleno apogeo y a veces queremos que el doctor haga milagros. No tenemos una cultura preventiva. No la tenemos. La cultura preventiva es precisamente para que no lleguemos a sufrir las enfermedades. Y la cultura preventiva comienza por nuestra alimentación. Buena alimentación, buen descanso y ejercicio. 3 cosas que nuestro cuerpo necesita y requiere para estar sano. Pero lamentablemente no lo hacemos porque no tenemos una buena alimentación. Y menos en nuestro país, que lo que más nos gusta es lo que más daño nos hace. Exceso de azúcares, exceso de grasas y exceso de un montón de cosas. No descansamos adecuadamente. Y digo descansar porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Y no descansamos adecuadamente. No lo hacemos. Y mucho menos el ejercicio. Nos recomiendan hacer 30 minutos diarios de ejercicio. No lo hacemos. Por eso estamos como estamos. Por eso nuestro país, hermanos, está ubicado en los... Es más, creo que ahorita ya es el primer lugar en cuanto a problemas de obesidad a nivel mundial. ¿Sí? Y hermanos, entonces si en nuestro organismo no tenemos la cultura de la prevención, lamentablemente en la iglesia tampoco la tenemos. Y cuando queremos arreglar los problemas, es porque los problemas ya están como una papa caliente. ¿Sí? Por eso, hermanos, quisiera llevarlos a la reflexión para que consideráramos cómo estamos como iglesia y qué necesitamos para lograr la unidad de la fe, para lograr la buena capacitación de todos los integrantes de la misma y sobre todo para lograr un buen crecimiento y desarrollo espiritual. Si Dios hiciera una radiografía de nosotros, ¿cómo saldríamos? ¿Cómo saldríamos? Pero no nos angustiemos, porque Dios nos ha dado los elementos para que podamos desarrollarnos y podamos hacer de esta iglesia una iglesia fuerte, una iglesia comprometida con el Señor y una iglesia que dé buen testimonio. Que Dios nos bendiga.